Bien, en el capítulo curvas generales lo primero que vamos a ver es el concepto de cambio admisible de parámetro. Vamos a trabajar de acá en adelante, en este capítulo y posiblemente en el siguiente, con parametrizaciones ya otorgadas, ¿sí? Después vamos a vincular, obtener una parametrización con trabajar en la parametrización, pero a partir de acá vamos a trabajar con una parametrización ya dada, es decir, el ejercicio va a arrancar desde la parametrización. Y lo que nos interesa es la idea de tener un cambio admisible de parámetro. Es decir, yo tengo una parametrización que tiene un parámetro, una f de t, por ejemplo, una función cuyo parámetro es t, que me da como gráfica una curva en R3. ¿Sí? O en R2 podría ser, pero digamos para ser más generales en R3. Lo que a mí me interesa es que ese mismo dibujo se obtenga a partir de una parametrización que sea diferente a la anterior. Y que a partir de una parametrización que yo tenga, obtener una segunda parametrización con un parámetro diferente. Esto podría brindarme a mí un recorrido sobre una curva diferente. Recordarán de la clase anterior cuando vimos las distintas parametrizaciones de una misma curva, por ejemplo cuando estudiamos la circunferencia, que había parametrizaciones que lo hacían en una sola carta, en un sentido, en dos cartas, primero para un lado, después para el otro, pero todas esas parametrizaciones de alguna manera estaban relacionadas por su gráfica, por la imagen de los puntos que me da la parametrización. Bueno, eso lo puedo obtener mediante un cambio admisible de parámetro. Yo tener una parametrización y a partir de esa obtener una segunda parametrización, pero de la misma curva. Para que yo tenga una función escalar y que esa función escalar sea un cambio admisible de parámetro, tiene que cumplir con estas dos condiciones, con estos dos axiomas. Repito, el cambio admisible de parámetro no es una parametrización, sino que es una función escalar, que va de un intervalo i en un intervalo j, o de r en r, puede ser, es una función escalar. Para considerarse un cambio admisible de parámetro, tiene que ser una función de clase C1 en el intervalo. Eso recuerden que significa que la función sea continua y que además su derivada sea continua en el intervalo, y que su derivada no se anule nunca. Es decir, en términos de análisis matemático 1, que sea una función de crecimiento estricto. ¿Sí? El cambio admisible de parámetro tiene que ser una función de crecimiento estricto, o estrictamente creciente o estrictamente decreciente. El criterio de la derivada primera nos diría que si la función escalar generase un máximo relativo o un mínimo relativo, entonces tendría un punto donde su derivada se anula. Estoy diciendo esto, ¿sí? Yo tengo una función θ, fíjense que el dominio es j y la imagen es i, ¿sí? Y esta función, si tuviese este comportamiento en el intervalo, acá se anularía su derivada, por el criterio de la derivada primera, ¿no? Entonces eso no puede ocurrir. Esta función roja no sería un cambio admisible de parámetro. En cambio esta función sí. Esta función también. Sí tiene que tener un crecimiento estricto. Y ser continua, ¿no? Su función y su derivada en el intervalo. Bien, dada entonces una f, una función f que vaya a un intervalo i, que vaya de R en Rn, que podríamos acá perder generalidad y decir que va de R en R3, que es por donde nosotros vamos a trabajar. Recordemos que esa parametrización va de un intervalo en R, es decir, va de un intervalo, y asigna para cada componente del espacio vectorial Rn una función escalar. Ahí se habilitó el micrófono ahí porque tenés alguna pregunta. Bueno. Asigna, decía, la función paramétrica, ¿sí? Una función escalar por cada componente que tenga. Si nosotros tenemos R3, acá habrá una F1 de t, una F2 de t, una F3 de t. Cuando nosotros aplicamos el cambio admisible de parámetro que va de j a i, necesitamos una función que sea, en este caso la definimos θ de u igual a t, y lo que vamos a hacer es componer la función f con θ de u. Es decir, en vez de quedarnos una f de t, nos va a quedar una f de θ de u. F de u es f compuesta con θ de u. Entonces, a la función f1 que tenía de t, ya no va a ser una f1 de t, sino que va a ser una f1 de θ de u. Estamos aplicando
un concepto sencillo de composición, ¿no? A ver si tita de U es T, entonces acá ¿qué va a venir? Bueno, tita de U. F1 de tita de U. F2 de quién? En vez de T, de tita de U, va a ser acá dice F2, acá es F3, dice, tiene que ir F2. Y así, componiendo las tres funciones, podremos obtener una nueva parametrización de la dada. A ver, voy a pausar un cachito y habilitar algo para hacerles un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos arbitrariamente una f de t compuesta por, a ver, digamos, t cuadrado más 1, t, 1 menos t. Con t, a ver, digamos, t perteneciente, vamos a darle un dominio arbitrario. Se me fue el cursor ahí. T perteneciente a, no sé, 0, 5. Esto traza una curva, no sé qué curva es, podríamos graficarla en GeoGebra o en cualquier lado para ver qué da, pero esto es una parametrización, ¿está bien? Que va del intervalo 0, 5 en una curva de R3. Ahora la dibujamos y vemos lo que ocurre. Vamos a agregar un cambio admisible de parámetro, una función tita. Bueno, una función phi porque no encuentro el comando para hacer tita. Phi de u igual a, necesitamos para que sea un cambio admisible de parámetro una función que sea continua y con derivada continua. Entonces, pongamos un polinomio, ¿sí? Como es un ejemplo, pongamos que esto va a ser u cuadrado más u, menos u. Esta función, tita de u, que según el apunte la podemos definir t igual a tita de u igual a u cuadrado menos u, es un cambio admisible de parámetro porque es continuo, su derivada es continuo, es fácil de probar, y bueno, tendremos que probar su derivada. La derivada de tita de u es 2u, que se anula en 0. Y fíjense que 0 no está en el intervalo, porque es un intervalo abierto. Entonces es un cambio admisible de parámetro. Si acá t fuese los reales, no me serviría. ¿Está? Esto es importante que lo testemos. Bien, ahora necesito encontrar mi nueva función. Profe, en la derivada no sería 2u menos 1. 2u menos 1, tenés razón. Y si tomamos el 0, ahí tampoco se anula, digamos. Acá se Por ejemplo. anula, esta se anula en un medio. Claro. Y entonces no me sirve. Entonces lo que vamos a hacer es hacer esto. Ahí está. Para que sea mejor el ejemplo. ¿Sí? Ahora si un medio me queda fuera del dominio. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, ahora para obtener mi nueva función, que le voy a llamar g, en el apunte lo llama f moño, pero para no andar poniendo moños a cada rato, g, mi nueva función va a ser g, que es una g de u. Y esta función es f compuesto con tita de u. ¿Cómo se obtiene? Voy a la función f y la compongo. En lugar de escribir t, vamos a escribir u, que es u cuadrado menos u. Me va a quedar al cuadrado más 1. La segunda componente va a ser u cuadrado menos u. Y la tercera componente va a ser 1 menos ahí, u cuadrado menos u. Esto lo vamos a prolijar un poquitito, no lo vamos a dejar así. Esta es mi nueva función g de u. Bueno, aquí sería g de u. Y acá si desarrollamos el cuadrado del binomio, nos va a quedar u a la cuarta menos 2 u al cubo menos más u cuadrado más 1. La segunda componente queda como está. Y la tercera componente nos va a quedar cuadrado más u más 1. Menos u cuadrado más u más 1.
Bien, me falta el dominio, yo se los debo haber dicho la clase pasada y lo voy a repetir unas cuantas veces, esperando que este sea el año donde no tenga que corregir estos errores en los parciales. Una parametrización no está bien si no tiene dominio. Entonces, f de t tiene su dominio, que va de 1 a 5, y ahora necesito saber cuál es el dominio de mi función g de t, es decir, a quién pertenece u, cuál es el intervalo que corresponde a u. Eso lo vamos a ver de acá, de la definición de la función t. Fíjense que lo puedo leer desde esta expresión, puedo leer desde pensar esto así, o desde, digamos, el gráfico de esta expresión. Voy a pausar esto para hacer el gráfico, porque van a ver que es un poquito más sencillo.